Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día increíble. Yo estoy súper emocionada porque hoy vamos a hablar de algo que sé que a muchos de ustedes les interesa muchísimo y que me preguntan constantemente. Así es, vamos a hablar de redoble de tambores Kerem. Y no solo de Kerem, sino de cómo es trabajar con él, cómo nos llevamos y, bueno, quizás revele algún que otro secretillo sobre nuestra relación, profesional, por supuesto. Antes de que nos metamos de lleno en el tema, quiero recordarles que si aún no se han suscrito a mi canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y así estarán al tanto de todo lo que comparto con ustedes. Prometo que siempre habrá contenido interesante, divertido y por supuesto con mucho cariño. Ahora sí, vamos al lío. Como saben, he tenido la inmensa fortuna de trabajar con Kerem Bürsin en varios proyectos. Desde el principio, la conexión fue palpable. No me refiero solo a la química en pantalla, que honestamente es innegable, sino a la química fuera de ella, la capacidad de entendernos, de apoyarnos mutuamente y de crear juntos algo realmente especial. Kerem es, ante todo, un profesional increíble. Es dedicado, apasionado y siempre está dispuesto a dar el 110%. Pero lo que realmente lo distingue es su calidez humana, su capacidad para hacer que todos a su alrededor se sientan cómodos y valorados. Esa calidez es algo que se irradia a todo el equipo, creando un ambiente de trabajo positivo y motivador. Recuerdo la primera vez que trabajamos juntos. Estaba un poco nerviosa, como es normal al empezar un nuevo proyecto. Imagínense enfrentarse a un talento de la talla de Kerem, con la presión de las expectativas y la incertidumbre de cómo sería la dinámica. Pero Kerem se acercó a mí y me dijo algo muy simple pero muy significativo: confía en ti misma. Eres una actriz talentosa y lo vas a hacer genial. Esas palabras me dieron una confianza increíble y me ayudaron a relajarme y a disfrutar del proceso. Y eso es algo que siempre le agradeceré. Ese simple acto de empatía, ese reconocimiento a mi propio esfuerzo y talento, marcó la pauta para nuestra relación laboral y personal. Mucha gente me pregunta cómo es trabajar con Kerem en las escenas románticas. Bueno, la verdad es que es muy fácil. Tenemos mucha confianza el uno en el otro, lo que nos permite explorar diferentes facetas de nuestros personajes y crear momentos realmente emotivos y creíbles. La confianza es la base de todo. Sin confianza sería imposible interpretar escenas que requieren vulnerabilidad y conexión emocional. Además, Kerem tiene un gran sentido del humor, lo que hace que los rodajes sean mucho más divertidos. Siempre está haciendo bromas y contando chistes, lo que ayuda a aliviar la tensión y a crear un ambiente relajado. Piensen en largas jornadas de trabajo, luces intensas, repeticiones constantes, el humor se convierte en un antídoto indispensable para mantener la energía alta y la moral del equipo. Pero no todo es risa y diversión, claro que no. También trabajamos muy duro. Nos preparamos a fondo para cada escena, ensayamos mucho y siempre estamos buscando maneras de mejorar. Kerem es muy perfeccionista y siempre está dispuesto a dar su opinión y a ofrecer sugerencias. A veces incluso tenemos pequeñas discusiones creativas sobre cómo interpretar una escena, pero siempre llegamos a un acuerdo y encontramos la mejor solución. Esas discusiones, aunque a veces intensas, son fundamentales para el proceso creativo. Cada uno aporta su visión, su perspectiva, y juntos construimos algo que es mucho mejor que lo que cualquiera de nosotros podría haber creado por separado. Una de las cosas que más admiro de Kerem es su capacidad para conectar con la gente. No solo con sus compañeros de trabajo, sino también con sus fans. Siempre se toma el tiempo para saludar a la gente, para charlar un rato y para sacarse fotos. Es muy generoso con su tiempo y con su atención, y eso es algo que lo hace muy especial. Él realmente valora el apoyo que recibe de sus seguidores y siempre está buscando maneras de agradecerles. En un mundo donde la fama puede subir a la cabeza, Kerem se mantiene con los pies en la tierra, reconociendo la importancia de su público y demostrando su agradecimiento de manera constante. Y hablando de fans, sé que muchos de ustedes están muy interesados en nuestra relación personal. A ver, ¿cómo lo digo sin generar falsas expectativas? Kerem es un gran amigo, un compañero increíble y una persona a la que admiro y respeto muchísimo. Hemos compartido momentos muy especiales juntos, tanto dentro como fuera del set, y estoy muy agradecida de tenerlo en mi vida.
¿Eso significa que somos algo más que amigos? Bueno, eso es algo que prefiero mantener en privado. Es una línea que creo que es importante trazar. La vida personal es sagrada y merece ser protegida de las miradas indiscretas. Pero lo que sí puedo decirles es que la relación que tenemos es muy importante para mí y que valoro mucho su amistad. Es una amistad genuina, basada en el respeto mutuo, la admiración y el cariño. Recuerdo un momento particularmente divertido que vivimos durante el rodaje de una serie. Estábamos filmando una escena en la que nuestros personajes tenían que bailar juntos en una fiesta. Ninguno de los dos somos bailarines profesionales, así que estábamos un poco nerviosos. Pero Kerem me dijo, no te preocupes, solo relájate y sígueme. Y así lo hice. Al principio estábamos un poco torpes y nos tropezábamos constantemente. Pero poco a poco fuimos encontrando el ritmo y empezamos a disfrutarlo. Al final, la escena quedó genial y nos reímos muchísimo. Fue un momento de pura diversión, donde pudimos dejar de lado la presión y simplemente disfrutar del momento. Otra cosa que me encanta de Kerem es su pasión por el cine y la televisión. Siempre está viendo películas y series, y le encanta hablar de ellas. Es un gran cinéfilo y tiene un conocimiento muy amplio sobre el tema. Me ha recomendado muchas películas y series que me han encantado y siempre disfruto mucho de nuestras conversaciones sobre el mundo del entretenimiento. Es un apasionado del arte en todas sus formas y tiene una capacidad asombrosa para analizar y apreciar las diferentes expresiones creativas. Nuestras conversaciones se convierten en verdaderas clases magistrales sobre cine y televisión. Ahora, voy a revelar un pequeño secreto sobre Kerem. Le encanta cocinar. Sí, así como lo oyen. Kerem es un excelente cocinero y le encanta preparar platos deliciosos para sus amigos y familiares. Una vez, nos invitó a cenar a su casa y preparó una pasta casera que estaba para chuparse los dedos. Era increíble. Creo que si no fuera actor, sería un chef famoso. Tiene un talento innato para la cocina, una creatividad sorprendente y una pasión que se transmite en cada plato. Es un verdadero placer disfrutar de sus creaciones culinarias. Además de ser un gran cocinero, Kerem también es un deportista nato. Le encanta hacer ejercicio y siempre está buscando nuevas maneras de mantenerse en forma. Le gusta practicar deportes como el boxeo, el baloncesto y el surf. Siempre está animando a sus amigos a hacer ejercicio y a llevar un estilo de vida saludable. Es una persona muy activa y enérgica y siempre está buscando nuevas aventuras. Su energía es contagiosa y su dedicación al deporte es admirable. Es un ejemplo de disciplina y compromiso con un estilo de vida saludable. Y hablando de aventuras, Kerem es un gran viajero. Le encanta explorar nuevos lugares y conocer diferentes culturas. Ha viajado por todo el mundo y siempre está compartiendo sus experiencias en las redes sociales. Le gusta sumergirse en la cultura local y aprender sobre la historia y las costumbres de cada lugar que visita. Es una persona muy curiosa y siempre está buscando nuevas experiencias. Su espíritu aventurero es inspirador y su pasión por conocer el mundo es contagiosa. Sus viajes son una ventana a nuevas culturas, nuevas perspectivas y nuevas formas de ver la vida. Para resumir, Kerem es un compañero de trabajo excepcional, un amigo leal y una persona maravillosa. Es talentoso, generoso, divertido y apasionado. Trabajar con él es un privilegio y estoy muy agradecida de tenerlo en mi vida. Espero que podamos seguir trabajando juntos en muchos proyectos más en el futuro. Porque sinceramente Kerem es mi compañero para siempre. Esa conexión que hemos forjado, esa complicidad que hemos desarrollado, es algo que trasciende el ámbito laboral y se convierte en una amistad para toda la vida. Pero quiero añadir algo más sobre Kerem. Algo que quizás no se ve en pantalla, pero que es fundamental para entender su personalidad. Kerem es una persona muy sensible y empática. Se preocupa profundamente por los demás y siempre está dispuesto a ayudar a quienes lo necesitan. Participa activamente en causas benéficas y utiliza su plataforma para crear conciencia sobre temas importantes. Su compromiso social es admirable y su deseo de hacer del mundo un lugar mejor es inspirador. Recuerdo una vez, durante un evento benéfico, Kerem se acercó a mí y me propuso colaborar juntos en una iniciativa para ayudar a niños necesitados. Su entusiasmo y su pasión por la causa eran contagiosos.
Juntos organizamos una subasta y recaudamos una gran cantidad de dinero que destinamos a mejorar la calidad de vida de estos niños. Fue una experiencia muy gratificante que me permitió ver de cerca el lado más humano y generoso de Kerem. También quiero destacar su humildad. A pesar de su fama y su éxito, Kerem se mantiene con los pies en la tierra y nunca se olvida de sus raíces. Siempre está dispuesto a aprender y a crecer como persona y como profesional. Escucha atentamente las opiniones de los demás y valora las críticas constructivas. Su humildad es una cualidad que admiro profundamente y que me inspira a ser una mejor persona. Kerem es un verdadero modelo a seguir. No solo por su talento y su éxito, sino también por su humanidad, su generosidad y su compromiso social. Es un ejemplo de cómo se puede utilizar la fama y la influencia para hacer el bien en el mundo. Me siento muy afortunada de tenerlo en mi vida y espero que su ejemplo inspire a muchas otras personas a seguir sus pasos. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan aprendido un poco más sobre mi relación con Kerem. Recuerden que todo lo que les he contado es desde mi perspectiva y que lo he hecho con mucho cariño y respeto. Quiero agradecerles a todos por tomarse el tiempo de ver este vídeo. Significa mucho para mí que me acompañen en esta aventura. Espero que les haya gustado y que les haya entretenido. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Les gustaría que hiciera más vídeos sobre mis compañeros de trabajo? ¿Tienen alguna pregunta específica sobre Kerem o sobre nuestra relación? Déjenme sus comentarios abajo y prometo leerlos todos y responder a la mayor cantidad posible. Me encanta interactuar con ustedes y saber qué les interesa. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyarme y de ayudarme a seguir creando contenido para ustedes. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Les prometo que vendrán muchas sorpresas. Muchísimas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme.